Estamos aquí una vez más transmitiendo este video, ¿verdad? Que somos libertados por Dios. Estamos aquí con nuestra hermana en Cristo, ¿verdad? Rosa Killer, que le voy a hacer varias preguntas, ¿verdad? De cómo Dios ha trabajado con ella y cómo Dios la ha levantado de todo ese proceso que Dios hizo con ella. Amén. Amén. ¿Qué tiempo lleva en el Evangelio? Amén. Para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Llevo 30 años en el Evangelio. Le doy gloria y honra al Señor que llegó a mi vida justo a tiempo. Amén. Que, ¿verdad? Me salvó, me rescató, me restauró y sigue restaurando porque esto es un proceso día a día que, ¿verdad? Que Dios sigue trabajando en nosotros, perfeccionando porque la perfección completa la alcanzaremos cuando estemos delante de su presencia, pero damos gracias al Señor que llevamos, ¿verdad? Para la gloria de Él 30 años activos trabajando para su obra, ¿verdad? Y sobre todo para la gloria del Señor. Amén. La paz del mundo es la misma de Dios. Jamás, jamás. La paz que nos ofrece el mundo es efímera, es pasajera. A lo mejor ven a mi mente, ¿verdad? A lo mejor hay muchos jóvenes o personas que se refugian en cosas triviales, ¿verdad? A lo mejor se refugian en el alcoholismo, en otras cosas, ¿verdad? Que no agradan a Dios y pueden sentir esa paz temporera. Pero bien claro dice la palabra que la paz que Dios nos da jamás se iguala a la paz que, ¿verdad? La del mundo. Y nosotros cuando tenemos a Dios en nuestro corazón tenemos esa paz, esa seguridad, que no importa lo que tengamos que vivir, no importa los desafíos que tengamos que enfrentar, no importa las adversidades que usted y yo tengamos que vivir, por cuanto lo tenemos a Él, Él nos da la seguridad de que todo va a estar bien. Y usted me dirá, ¿cómo va a estar todo bien cuando estamos en tempestad? Sí, porque cuando el que es el capitán de nuestra embarcación se llama Cristo, Él nos va a llevar a puerto seguro y todo va a ser para nuestro bien, para crecimiento. Jamás cuando no, el tener al Señor en nuestras vidas será para perdición, al contrario, para ir creciendo día a día en Él, Amén. porque esa paz, ese vacío que hay en nuestros corazones solamente lo llena Dios, no lo puede llenar ningún hombre. Lamentablemente hoy en día se refugian en muchas cosas buscando llenar un vacío, pero el hombre busca en dónde yo puedo llenar ese vacío, porque mira, a lo mejor delante de la gente son felices aparentemente, viven alegres, tienen todas las comodidades económicas, son los más populares dentro de su círculo, ¿verdad? De amistades, pero cuando llega la noche donde no hay nadie, donde solamente está la almohada y él, siempre, te aseguro, siempre hay algo que anhelamos tener y no lo tenemos. Y es un vacío. Lloramos a solas porque no queremos que nadie vea nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Y ahí Poderoso en los Dios. secretos, cuando estamos llorando con nuestra almohada, cuando decimos, Señor, es que no puedo más, no sé qué voy a hacer, yo sé lo que tú puedes hacer, rendirte a los pies de Cristo porque Él llenará ese vacío. Nada en el mundo, nada, ni el dinero, ni la fama, ni las amistades, ni las posiciones que tú puedas tener en tu trabajo, nada va a igualarse a la paz que te ofrece nuestro amado Señor. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Qué testimonio nos puedes brindar que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo te ha transformado? ¿Cómo te ha Amén. procesado? ¿Qué testimonio nos puedes brindar? Bueno, le voy a dar el más reciente, ¿verdad? Porque Dios, en estos 30 años, Dios ha hecho cosas extraordinarias en mi vida y en mi matrimonio. Pero el más reciente fue hace un año atrás, un año y medio atrás. Para el año 2022, a mí me tenían que operar de mi vesícula. Y usted dirá, sí, es una operación simple, sencilla. Gracias a Dios para muchos fue simple y sencilla. Pero para esta su servidora no fue así. A mí me llevaron a sala de operaciones, me llevaron al hospital primero y me encontraron que mi vesícula estaba comprimida, ya estaba eliminando el líquido de las bilis. Y cuando me fueron a operar, me llevaron a ese cuarto donde habían 19 pacientes, en esa sala de espera donde están todos en turno para ser operados, a mí me llevaron ahí. Y recuerdo como ahora que mientras yo estaba en esa sala de espera, para, ¿verdad? Que me llamaran, me ubicaran, ya yo estaba preparada con la vestimenta, todos los ready para ir a sala de operaciones. Recuerdo que escuchaba a mi alrededor una agonía. Había un montón de gente llorando, gritando, desesperados con dolor, ¿verdad? Todos que estábamos allí íbamos a ser operados. Y mientras yo oía ese llanto, ese desespero que había entre esas pacientes,
yo me desesperé y empecé a llorar y le dije, Señor, ¿qué es esto que yo estoy viviendo? Poderoso Y sea tu nombre, recuerdo Dios. que mientras yo oía a toda esa gente, en mi corazón yo decía, Señor, pero ¿por qué esta gente está en agonía? El Espíritu me hizo entender que estaban en agonía. Y recuerdo que empecé a llorar tan profundo, desesperada, porque ahí pude entender que ahí no vale de nada que tú tengas posición económica. Cuando tú estás a punto de ser operado, no importa cuánto dinero tú tengas, cuánta fama tú puedas tener, ahí estábamos todos en la misma posición, preparados con una vestimenta para ser operados, accesible a lo que pudiera pasar. Y recuerdo que mientras esa gente estaban llorando y gritando, yo empecé a llorar y escuché la voz del Espíritu que me decía, así mismo será el gemir y el lloro y crujiente de dientes, porque han escuchado mi palabra, aleluya, y han hecho caso omiso. Y miren, yo me desesperé porque según yo oí aquí literalmente la gente gritando de dolor, de desesperación, y era que iban a ser operados por esas condiciones. Imagínense el momento que será para esa gente que no acepten a Cristo como su único Salvador, aleluya. Y lleguen ese Poderoso Dios. momento donde tengan que ir, ¿verdad? A ese lugar de tormento. No va a haber oportunidad. Y mira, hermano, yo empecé a llorar y empecé a clamar desesperadamente y a pedir misericordia a Dios. Yo empecé a gritar audiblemente, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Señor, permite que todos podamos reconocerte, porque era un desespero de que esas vidas no pudieran, ¿verdad?, salir de esa sala de operación. Cuando uno entra a esa sala de operación, hay no tiene garantía de que vayas a salir. Tú puedes entrar bien y no salir. Y mientras yo desesperadamente clamaba, todo el mundo se me quedaba mirando, ¿qué le pasa a ella? Que está así, pero yo lo único que me preocupaba era que ellos pudieran reconocer al Señor en medio de ese proceso. Y recuerdo que me operaron, salí de operaciones, aleluya. Y me acuerdo que después que pasé todo el procedimiento y me mandan a mi casa, mis heridas se me abrieron, aleluya, de la operación. 45 días estuve con mis heridas abiertas donde no me podía mover de una cama, donde lamentablemente dependía totalmente de la ayuda de mi esposo. No obstante, a los 40 días de haber sido operada, gloria al nombre de Jesús, comienza un dolor fuerte en mi brazo derecho. Gloria al nombre del Señor. Y cuando me llevan al médico, me dice el médico, te tengo que hacer un MRI porque algo no anda bien en tu brazo. Y Bendito cuando sea tu voy, nombre, que Dios. estoy recién a 40 días de una operación, voy y me hacen el MRI, sale que tengo mi tendón partido de mi brazo derecho. Y me dice, tienes que ir a cirugía. Entonces, no obstante, tengo mis heridas abiertas, más voy a ser procesada en una operación de un brazo donde tendría que ser puesto un implante, más 4 anclajes. Voy a sala de operación. Cuando voy a sala de operación, el médico que me va a operar me dice, Rosa, lamentablemente te voy a advertir que no vas a tener movilidad en tu brazo derecho hasta que no termines todo el tratamiento, más o menos 6 meses que va a empezar a mover tus dedos. Y yo comencé a accionar en fe. Yo le dije, eso lo dice usted, pero yo le creo a Dios. Yo sé que mis dedos se van a mover desde el mismo momento Gloria a que yo Dios. salga de sala de operación. Y para la gloria del Señor me operaron, aleluya, una operación sumamente dolorosa. ¿Y saben qué provocó aquella operación? Ya que yo en la operación de la vesícula yo me había despertado en medio de la anestesia, había tenido un combate agresivo, como según los tecnicismos de los médicos, donde yo misma había provocado que mi brazo se partiera el tendón. Me ponen el implante, me ponen los 4 anclajes en mi brazo derecho. Para el médico yo no iba a mover mi mano ni nada, ni mi brazo. Y recuerdo que cuando me pasan el recovery, que él va donde mí y me dice, Rosa, lamentablemente no vas a mover tu dedo. Yo dije, sí, yo muevo mis dedos. Y moví mis dedos, Poderoso porque sea mire, tu hay que nombre, accionar papá. y hay que creerle al Señor. El Señor había prometido que iba a estar conmigo en todo el proceso. Y no fue fácil el proceso, la recuperación. Y hoy en día yo le doy gloria a Dios porque aún en la quinta terapia que yo había recibido, donde se suponía para los médicos no tuviera movilidad, yo alzaba mi mano para adorar al Señor, porque yo siempre le decía al Señor, aún sin mover mi brazo, aún no pudiendo levantar, como quiera yo le voy a adorar. ¿Y qué te quiero decir con este pequeño? Porque esto es una cápsula de lo que me ha pasado.
que para Dios no hay nada imposible, que Dios lo hizo conmigo, Dios me ha sanado, Dios me ha restaurado, Dios me ha tenido aquí en pie. Se suponía que a mí me volvieran a operar para cerrar mis heridas de la vesícula y no fue así. Dios las sanó. Mi brazo se iba, supone que no lo moviera y yo lo moví a la quinta terapia. Moví mis dedos desde el primer momento y no podía echar mi brazo hacia atrás. Y yo le decía jocosamente a los jóvenes, es que mi brazo es cristiano porque va para adelante y para arriba para el cielo. Amén. O sea, yo no voy para Poderoso es retroceder. tu nombre, ¿Qué Dios. quiero decirte con esto, amigo y hermana que me escuchas? Que no importa lo que tú estés viviendo, Dios siempre está al pendiente de nuestra necesidad. Dios ha hecho infinita misericordia conmigo, ha hecho obras extraordinarias, ha hecho a mi esposo, Dios lo ha sanado de muchas cosas, a mis hijas a los 2 meses de haber nacido se me fue en convulsión 3 veces en paro respiratorio y Dios la levantó. Dios hoy está damos gloria a Dios, las dos están dando, ¿verdad? Gloria y honra al Señor, son ministros de adoración en sus iglesias. Pero nosotros tenemos que accionar. Y aunque el Señor no hiciera el milagro en nosotros, nosotros le tenemos que creer a Él, porque algo Él quiere que nosotros aprendamos. Y esto es lo que único que hace, los procesos lo único que hacen, que Brian preguntaba, ¿qué tú sacas del proceso? Aprendizaje. Porque en cada proceso que tú vives es una enseñanza, un aprendizaje, es algo que te acerca más a Dios. Y recuerdo que mientras yo vivía todo este proceso, vino a mi corazón la palabra de Oseas donde dice, y te atraeré al desierto para que te enamores de mí. O sea, en el desierto donde no hay nadie, donde solamente estás tú y Dios, Dios lo permite muchas veces para que lo vivamos, para que nos desconectemos de aquellas cosas que nos están distrayendo, porque lamentablemente estamos muy enfocados en las redes sociales, en muchas cosas seculares, afanados, y se nos olvida sacar el tiempo para el Señor, porque si hoy usted y yo respiramos ha sido por la gracia y misericordia de Dios. Y en el desierto, cuando estamos en el desierto, ahí solamente que está el Señor, y es con Él que tenemos que entonces enamorarnos, profundizar en Él y acercarnos cada día más con Él, porque es el único que nos podrá ayudar en medio de la travesía. Amén y amén. ¿Qué le puede decir a esta juventud que está tan cegada, que tiene esta licencia de pecado? ¿Cómo la pueden renovar para Dios? ¿Cómo le pueden abrir su corazón a Dios? ¿Qué nos puede decir? Mira, viene a mi mente esta servidora. Cuando yo estaba en mi etapa de juventud, no es que no lo soy, ¿verdad? Cuando viene mi etapa de juventud, nosotros nos creemos súper invencibles. Pensamos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Nadie tiene la verdad. Nosotros tenemos todo, como decimos por ahí en nuestro vocabulario, el sartén agarrado por el mango. Y no es así. Nosotros los jóvenes, ¿verdad? Necesitamos reconocer que gracias a Dios tenemos, ¿verdad?, la fuerza, el vigor de jóvenes, pero el único que puede llenar el vacío, el único que puede obrar en la necesidad, el único que puede quitar los estereotipos que tenemos muchas veces. Muchas veces nos sentimos marginados, nos estamos llenos de complejos porque lamentablemente nuestra sociedad vive en constantes retos, desafiando a los jóvenes en que tú tienes que imitar y ser igual a fulano, sutano para ser popular. No, aquí tú vienes al Señor tal cual tú es, y el único que puede salvar tu vida, el único que le puede dar sentido y valor a tu vida se llama Cristo. Amén. Nadie más, nadie más. El mundo, a lo mejor cuando tú estás bien, ¿verdad? Y viene a mi mente cuando los jóvenes a veces se van a regatear y van por ahí cuadrando con sus carros. Ahí el momento está todo el mundo rodeándole y dale, tú puedes y tú voy a ti, pero si tú lamentablemente tienes un accidente y perdiste tu carro o estás caído en un hospital, ¿dónde están todos esos amigos que supuestamente estaban contigo alardeándote? ¿Dónde están toda esa gente que te impulsaron a hacer ese error? Aleluya, no los hay. Porque mire, a veces cuando todo te va bien, joven, estás rodeado de mucha gente que dicen que son tus panas, que dicen que te aman, que dicen que yo estoy contigo en las buenas y las malas, pero no hace más que llegar las malas y te dejan solo. Pero el único que no te deja solo, el único que no falla, se llama Cristo. Solamente tienes que dar la oportunidad y yo te invito a que le dé la oportunidad. Mire, lamentablemente tenemos una sociedad, una juventud que está sumergida, ciega muchas veces en la realidad que estamos viviendo y nos creemos que estamos chilling, que todo está chilling, pero no.
necesitamos a Cristo. Siempre necesitamos de Cristo en nuestra vida. Solamente así podremos vencer. Miren, a veces dicen, no, es que yo soy joven y pues el evangelio es para los viejos. No, en el evangelio, en este caminar se disfruta, se goza. ¿Saben por qué? Porque tenemos la libertad que Cristo nos da, nos hizo libre, nos redimió con su sangre preciosa y nada que el mundo te pueda ofrecer iguala a ese sacrificio que hizo Cristo, a esa sensación, a ese sentir que tú puedes tener cuando le das la oportunidad a Cristo. Así que yo te invito que si tú lo has probado todo y todo te ha fallado, yo te invito a que pruebes a Cristo. Yo te lo presto. Si no te funciona, me lo devuelve. Pero mire, yo te aseguro que lo único que hará en tu vida es bien. Amén y amén, poderoso Dios. Se me viene a la mente, ¿verdad? Mientras estaba meditando ahí, mientras estaba escuchando, se me viene a la mente, ¿cómo tú puedes explicar lo fiel que ha sido Dios en tu vida? Dios es fiel. Nosotros, aún siendo infieles, Dios siempre permanece fiel. Mire, Dios es fiel en todo momento. Nosotros somos los que le fallamos al Señor. ¿Saben por qué le fallamos? Porque a veces queremos que las cosas se hagan como yo quiero, a mi forma. Y el Señor nos dice, no, no es a tu forma, es como yo te estoy diciendo. Pero aún a pesar de nuestra terquedad, aún a pesar de los desafíos que muchas veces le queremos hacer a Dios, Dios permanece ahí. Él es fiel, mire, con nosotros en todo momento, en cualquier circunstancia. Como le dije, la gente se va cuando todo te va mal, pero Dios permanece ahí. Miren que es tan hermoso, dice la palabra, he aquí yo estaré con vosotros, no un día. El Señor prometió no estar un día, no una temporada en específico, sino todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. O sea, todos los días Dios permanece fiel. Su fidelidad es de continuo. Mire si es tan fiel que nos permite respirar. Mire si es tan fiel que aún nosotros fallando, Él tiene cuidado de nosotros. Aún cuando tenemos necesidades, ¿verdad?, económicas, Él provee. Él es fiel a sus promesas. Él nos ha prometido estar con nosotros. Él nos ha prometido cuidarnos. Él nos ha prometido ayudarnos, a sostenernos. O sea, Él es fiel. Él es fiel. La fidelidad de Dios jamás se va a comparar con la fidelidad de ningún hombre. Por más que tú quieras serle fiel y leal a una persona aquí en la tierra, jamás se comparará a la fidelidad de Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Su misericordia nos alcanza cada mañana. Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Cuando todo el mundo se fue, cuando llega la hora cero, cuando ahí nos dan el diagnóstico médico, no hay nadie, pero Dios está. Cuando ahí estamos en el desespero, que todos nos abandonaron, estamos en la crisis peor de matrimonial, Él está ahí con nosotros. Él está fiel con nosotros en cualquier temporada. En todo momento Él está a nuestro lado. Lo que pasa es que muchas veces no le damos la oportunidad de poder que se manifieste. No, estamos tan cegados y tan afanados que no podemos percatarnos de la fidelidad de Dios. Mire, si hoy usted tiene vida, usted respira, es porque Dios ha sido fiel, porque su misericordia se renueva en cada amanecer. Así que nosotros procuremos, ¿verdad?, ser fieles a Él, porque Él es fiel a nosotros. Si Él le prometió que sus hijos van a venir a los pies del Señor, créalo. Si Él prometió que iba a restaurar su matrimonio, créalo. Si Él prometió que iba a sanearte, créalo, porque Él es fiel. Amén, amén. Mientras te estaba escuchando que dijiste la palabra matrimonio. Matrimonio en cristianismo. Matrimonio. Primero, todos sabemos que el matrimonio, ¿verdad?, consiste de la unión de un hombre y una mujer. Gloria al nombre de Jesús. En mi caso, llevo 36 años de casada con mi esposo Heriberto Torres. Y cuando nosotros, el matrimonio es un matrimonio que le da el que permite que Dios sea el centro de su hogar, es un matrimonio que va a prosperar, un matrimonio que va a estar sólido. Muchas veces sacamos de los matrimonios a Dios, porque queremos tomar nosotros las decisiones, ¿verdad? Queremos tomar nosotros
la atribución sin consultar a Dios. Pero cuando yo hago a Dios parte de mi matrimonio, primero, el amor que me une a mi esposo proviene de Dios, porque Amén. Dios es amor. Y si yo me mantengo conectado a la fuente que es Dios, ese amor va a mantenerse latente entre mi esposo y yo. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder encaminarnos al propósito de Él. Cuando nosotros estamos viviendo alineados, ¿verdad? Conectados con el Señor como matrimonio, le permitimos a Dios que sea el que dirija nuestras decisiones. Muchas veces, ¿verdad? Hay discordia en el matrimonio porque no le damos la oportunidad a Dios que sea quien nos dirija. Tomamos decisiones a la ligera y a veces no le pedimos a Dios la sabiduría, el discernimiento. Por eso es tan importante que hoy en día, más que nunca, nosotros le digamos, Señor, sé tú el centro de mi hogar, sé tú quien dirija mi vida, sé tú quien dirija mi matrimonio. Porque mire, cuando tenemos a Dios en nuestro matrimonio, aunque vengan momentos difíciles, porque no es que no vienen momentos fáciles, ¿verdad? Difíciles, a todos nos llega, pero se hace más llevadero porque tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Dios que nos dirige, tenemos a Dios que nos podemos refugiar en Él y Él va a obrar en nuestra situación, sea cual sea. Cuando le permitimos a Dios, Dios restaura los matrimonios, Dios restaura las crisis que hay en los matrimonios, Dios nos fortalece y podemos hoy en día encaminar. Mire, cuando yo me casé, yo era bien terca, como les comenté al principio, yo era bien soberbia. Y de una vez vengo a los pies del Señor, el Señor ha ido transformándome. Y ya aquella rebeldía que yo tenía, pues, aún contra mi esposo, aún aquella discordia que había entre nosotros provocada por mi terquedad, todo eso se ha disipado. ¿Por qué? Porque le permití al Señor, una vez yo le acepté como mi Salvador, que Él tomara el control de nuestra vida, de nuestro matrimonio, que todo lo que fuéramos a decidir, Él nos dijera, aún la crianza de nuestras hijas, el Señor nos encaminó a ambos, cómo teníamos que educarlas, porque tenemos una gran responsabilidad. Nosotros, ¿verdad? Como padres, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, inculcarle en el temor a Jehová. Hoy en día a veces nos preocupamos por inculcarle muchas cosas. Las redes sociales han cogido un auge y se nos olvida inculcar a nuestros hijos en el temor a Jehová, lo importante de leer la palabra, lo importante de orar, lo importante de hacer el altar familiar. Y mire, a veces pasan cosas que uno dice, si yo hubiera sacado el tiempo para dedicarle a mi familia o le hubiera dado el tiempo al Señor de cobrar en mi hogar, hoy mi hogar no estuviera de esta forma. Por eso en este día yo te invito que si no has hecho a Dios parte de tu matrimonio, le dé la oportunidad. Si no has hecho a Dios parte de tu familia, dale la oportunidad. Porque cuando tenemos a Dios como centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, si tenemos un matrimonio estable y sólido, tendremos una familia feliz. Y tendremos una iglesia feliz, porque las iglesias se componen de familia. Amén. Entonces, si nosotros como matrimonio, como pareja, no estamos alineados a la voluntad de Dios, no podremos nunca alinear a nuestra familia, encaminarlos correctamente a la voluntad del Señor. Por eso es tan importante que hagamos a Dios parte de nuestro núcleo familiar, hagamos Dios parte de nuestro hogar. Siempre procuremos que sea el centro. Y si su esposo no le sirve al Señor o su esposa no le sirve al Señor, declare, como dijo Josué, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Yo proclamo que mi casa y yo le serviremos a Jehová. Cuando yo me convertí al Señor, en un momento dado mi esposo se apartó del Evangelio, yo me quedé sola con mis hijas sirviéndole al Señor, pero por 19 años yo comencé a accionar en fe y yo me acuerdo que yo asistía a mi iglesia, gloria al nombre del Señor, y yo ponía una Biblia al lado donde yo me sentaba y luego se sentaban mis dos hijas y yo siempre declaraba y decía, este lugar donde está la Biblia va a ser donde se va a sentar mi esposo. Y pasaron 19 años y cada vez todo el mundo me decía, hermano Josín, pero no, ahí se va a sentar mi esposo. Y siempre que tomaba parte al frente para dirigir algo, decía, yo algún día veré a mi esposo entrar por las puertas del templo. Y 19 años después que yo practicaba eso, mis hijas se casaron y me quedé sola con aquella Biblia sentada que estaba al lado de mi silla. Y no era fácil porque ya mis hijas se habían casado, pero yo siempre proclamaba que mi esposo iba a llegar. Y cuando yo menos pensé, mi esposo llegó a los pies de Cristo. Y hoy, 19 años después,
Ya no lo ocupa una Biblia, aquella silla, la ocupa mi esposo. Y juntos adoramos y servimos al Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú estás orando al Señor por alguna petición, por tus hijos que están apartados, a lo mejor por tu esposo, por tu esposa, por algún familiar, no desmayes en la oración ni en la fe, porque Dios a su tiempo contestará. Amén. Mientras te hice las preguntas del principio, mencionaste que llevaba 30 años en el Evangelio. ¿Qué nos puede decir para esas personas que van a tomar el paso o tomaron el paso de aceptar a Dios en su corazón? ¿Qué consejo le puede decir que para que sigan abrazando al Señor y no le den la espalda a Dios? Lo que yo te puedo aconsejar, primero que si tú le das la oportunidad a Cristo que entre en tu corazón, yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Es la mejor decisión que tú vas a tomar. Yo decidí 30 años atrás aceptar a Cristo como mi único Salvador, me reconcilié con Él y fue lo mejor que yo pude haber hecho. Y siempre digo, si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, yo lo hubiera nunca me hubiera apartado de Él. Pero Dios permitió, ¿verdad? En todas las etapas de uno pasan procesos que son necesarios para nuestro crecimiento. Pero si usted le dio la oportunidad a Cristo, yo le aconsejo que se enamore cada día de Él. ¿Cómo se enamora de alguien? Como cuando usted conoce a una persona y usted se enamora de esa mujer que usted quiere que en un futuro sea su esposa, o de ese hombre que usted quiere que en su futuro sea su esposo, y usted procura llamar la atención de él en todo momento. Usted le escribe todos los días, ahora que hay celulares, le escribe cada rato. Usted busca la forma de verlo continuamente. Usted busca la forma de que esa persona, usted esté cerca de él, usted lo haga así con el Señor. ¿Cómo lo hace? Usted ore. Orar, hablar con el Señor, hable con el Señor, mira, a lo mejor te dirá, es que yo no sé cómo hablarle al Señor o no tengo las palabras. Sé como usted es. Háblale al Señor tal cual usted es. Porque no podemos ser otra persona, tenemos que ser originales, como dice nuestro pastor. Cada uno de nosotros es original. Y usted le va a hablar al Señor. Procure hablar con el Señor de continuo. Dice que tenemos que estar orando sin cesar. O sea, no es que usted va a estar 24/7 de rodillas, pero que constantemente, a cada minuto, a cada instante, esté conectado con el Señor. Lea la palabra. Este es el manual para nosotros como cristianos, porque nos dice las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Nos dice cómo tenemos que comportarnos, cómo podemos acercarnos cada día a Él. Este es el manual a seguir. Mire, ayunemos. No dejemos de congregarnos. Si no tiene un lugar donde congregarse, yo le invito a la Iglesia de Dios Pentecostal MI del barrio Barahona, que se está ubicada en la carretera principal 155 de aquí de Barahona en Morovis. Visítenos y mire, usted no deje de congregarse. Yo le aseguro que hay una bendición reservada para usted, pero no puede dejarse de verdad de congregar, porque ahí es donde nosotros recibimos el alimento espiritual, que cada vez que nos llegamos a la casa del Señor, ahí es donde somos renovados, donde somos restaurados, donde el Señor brega con nosotros. Y usted me dirá a lo mejor, pero es que yo tengo este defecto, es que yo soy de esta forma. No, el Señor no te está diciendo que tienes que no, que le des la oportunidad a Él para que Él sea el que te transforme, que le dé la oportunidad a Él para que sea que bregue en tu corazón, para que sea que Él es el que te va a cambiar. Ninguno de nosotros podemos hacer nada por ti, pero hay uno que si tú le das la oportunidad, sí puede hacer mucho por ti, puede restaurarte. Puede sanar las heridas de tu corazón, puede quitar toda la amargura que a lo mejor llevas mucho tiempo, puede quitar de ti el complejo. Yo era una persona llena de complejo, mi autoestima por el piso, gloria al nombre del Señor. Pero cuando yo vine a los pies del Señor, el Señor puso en mí un pensamiento diferente. Aleluya, porque su palabra dice que ya yo soy su hija. O sea, mire, si Él nos ama de tal manera que ya no somos simplemente una criatura hecha por Él, somos hijos de Dios. Y no todo el mundo tiene esa bendición. Así que usted, cuando viene a los pies del Señor, busque enamorarse de Él. Apasionese por trabajar en la obra. Siempre yo le digo a mis hijas, a los jóvenes, ¿verdad? A todo el que se acerca a mí, apasionese por lo que usted haga por el Señor. Apasionese de tal manera que usted se desviva, sin descuidar su relación con el Señor. Porque usted puede trabajar a lo mejor en la obra del Señor, pero no conocer el dueño de la obra. Y es Dios.
O sea que yo me apasiono por el Señor, trabajando en su obra, pero también conociéndolo, intimando y creciendo mi relación con Él. Yo te aconsejo que no hay nada más que buscar. No hay varitas mágicas que puedan cambiar tu futuro, no hay varitas mágicas que puedan decir, yo te voy a quitar el dolor de ya para allá. No, el único que puede transformar tu vida y tu corazón se llama Cristo. Amén. Según lo hizo conmigo, así lo puede hacer contigo. Poderoso sea tu nombre, Señor. Yo espero que esta palabra la haya edificado. Aleluya. Esperando, ¿verdad? Que cuando vean este video, Santo Dios. mediten mientras estén escuchando el video, analicen todo el proceso que ha pasado, persona que tenga Cristo o que no tenga Cristo, que ese proceso que haya pasado, cuando tú escuches este video, la administre tu vida. Amén. Sin más preámbulo, ¿verdad? Hasta aquí este video. Que el Señor me los bendiga, me los cuide y hasta Amén. la próxima. Dios les bendiga.